Bueno, nosotros vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Tito, capítulo 1. Recién estábamos escuchando un poquito de la historia de las iglesias bíblicas misioneras y este mes va a ser una oportunidad más de pensar en la obra misionera y cómo el Señor nos puede usar a nosotros individualmente, como familia y como iglesia para esta obra. Cuando pensamos en la iglesia, tenemos que saber de que cuando empezó la historia de la iglesia, Dios usó gente sencilla, gente común, de una manera asombrosa. Las primeras iglesias, la mayoría de ellas, no fueron fundadas por los apóstoles más conocidos, como los que hoy nosotros miramos para atrás y reconocemos. La mayor parte de la obra en ese tiempo se hizo por personas que hoy nada sabemos de ellos, no recordamos sus nombres, no quedaron registradas en ningún lugar. No fueron líderes tan importantes en la historia de la iglesia, fueron personas sencillas. Muchos de ellos tenían sus trabajos y ocupaciones y salían al mundo y el Señor les usaba de forma asombrosa. Muchos de ellos, hasta sin haber tenido un gran entrenamiento, pero solamente por pasión, por deseo de ser usados por el Señor, daban pasos de fe muy grandes. Ellos vendían todas sus pertenencias y confiaban que el Señor les iba a sostener y salían al mundo. Y viajaban por diferentes lugares, compartían el Evangelio, se quedaban un tiempo mientras la obra empezaba a crecer y cuando ya se afirmaba, seguían. Y de estos no había algunos, había miles y miles. Por eso es que la iglesia creció de una forma tan exponencial, de una forma tan rápida, en tan poco tiempo. Cuando vos empezás a leer el libro de los Hechos, te das cuenta de la velocidad con que iba avanzando la obra. Y esto, claro, tenía que ver con una obra especial que Dios estaba haciendo, con el poder del Espíritu Santo que estaba usando a la iglesia, pero en gran medida tenía que ver con lo que estas personas sencillas estuvieron dispuestas a hacer, poniéndose en las manos del Señor. Esto es posiblemente lo que pasó en esa isla de Creta, de la que estamos hablando en las últimas semanas. Ahí en el mar Mediterráneo hay una isla bien grande llamada Creta, con muchas ciudades, y ahí llegó el Evangelio. No estamos seguros cómo o quién fue el que le llevó, pero llegó. Entre los que fueron, Pablo estuvo también ahí, estuvo predicando, pero probablemente hubieron más personas que estuvieron también haciendo esa tarea. Y en poco tiempo, muy poco tiempo, de repente había muchas iglesias en muchas ciudades. Y este crecimiento trajo como consecuencia una necesidad. La necesidad de que haya personas que afirmen a estas iglesias, estableciendo líderes para que cuiden de esos rebaños, para que les guíen, para que les instruyan con la palabra de Dios. Ahora, la situación en Creta no era fácil. La sociedad en Creta era una sociedad muy pervertida, con muchos vicios morales, que eran conocidos en todo el mundo del Mediterráneo. Todos hablaban de los cretenses y lo que ellos eran. Hasta los mismos cretenses sabían eso, sus mismos profetas, o los mismos hombres, los filósofos de su ciudad, de su isla, hablaban de lo terrible que era la gente de Creta. Y sí, esta era la gente que había escuchado el Evangelio, y Dios había hecho una obra en esa gente. Ellos estaban abandonando esa vida y ahora queriendo honrar al Señor, pero no es fácil dejar los malos hábitos, ¿no? No es fácil vivir en medio de una sociedad tan corrompida y mantenerse firme. Y la iglesia tiene que mantenerse firme. La iglesia no puede ceder, la iglesia no puede acomodarse, la iglesia tiene que ser una luz. La iglesia tiene que adornar la verdad del Evangelio con la vida de los miembros de la iglesia. Esa es la clave, que cada uno de los que profesan a Cristo vivan a Cristo. Si no, en vez de promover el Evangelio, están siendo un tropiezo para el Evangelio, porque la gente que los ve alrededor los mira y dice, pero si esto es un cristiano, yo no quiero ser.
¿Qué cambia, no es cierto? Mira, está ahí, habla de Cristo y sigue viviendo esa vida. Hablan, ¿no es cierto?, cosas muy hermosas, pero a la hora de la verdad, sus familias están deshechas. Entonces lo que necesitaban las iglesias era vivir vidas que adornen la doctrina. Y a la vez las iglesias también sufrían con otros problemas, porque ya desde el comienzo no hace falta que pase mucho tiempo para que aparezcan problemas en la iglesia. Los problemas aparecen muy rápido en las iglesias. Aunque eran iglesias muy jóvenes, habían problemas. Había gente que quería vivir una vida desenfrenada de pecado y había que corregirlos. Había falsos maestros que se habían metido en la iglesia y estaban queriendo meter cosas que no eran bíblicas. Entonces, ¿cómo se va a sostener estas iglesias? ¿Cómo vamos a hacer para que estas iglesias no colapsen, no se disuelvan, no terminen perdiendo toda su identidad y perdiendo toda efectividad? Bueno, lo que la iglesia necesita son líderes. Necesita corregir. La semana pasada veíamos, ¿no es cierto?, lo deficiente. La iglesia todavía no está preparada para enfrentar todos los desafíos que tiene por delante. Para que esté preparada necesita líderes espirituales. Y de eso estamos hablando, de la necesidad de que la iglesia tenga líderes espirituales. Ahora, hay algo que tenemos que darnos cuenta de entrada. Ya desde que empezamos a hablar sobre el tema del liderazgo, tenemos que saber de que Dios tiene una perspectiva muy distinta a la que el mundo tiene en cuanto a qué es un líder. Sin darnos cuenta, nosotros compramos las ideas de este mundo. De repente aparece un niño que tiene una personalidad más agresiva y dominante, y él es el que le impone a todos lo que tienen que hacer, y ahí están los adultos y dicen, mira, tiene corazón de líder. Porque ¿qué es un líder? Bueno, un líder es el que puede manejar a la gente. Un líder es el que puede imponerse sobre la gente y el que todos le hacen caso a lo que él tiene que decir, ¿no es cierto? Entonces, tiene cualidades de líder. En el mundo, ¿quiénes son los líderes? Bueno, son las personas que logran escalar, que logran acomodarse, son las personas que logran una preparación, una educación que les da un respaldo. Entonces, claro, ¿a quién ponen al frente en la empresa? Ponen al que tiene la lista de títulos atrás de él más grande, ¿no es cierto? Las maestrías que ha hecho, las especializaciones, todo eso pesa. Entonces lo ponen al frente, al líder. Entonces su currículum le hace un buen líder. Su carisma, su intelecto. Todo eso son las cosas que el mundo piensa que hacen a un buen líder, pero Dios no piensa así. Eso no tiene nada que ver con el liderazgo espiritual. La personalidad no tiene nada que ver con el liderazgo espiritual. La educación no tiene nada que ver con el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual está definido en pasajes como el que vamos a leer y estamos estudiando juntos ahora, donde apuntan principalmente al carácter de este hombre. Al carácter espiritual me estoy refiriendo a una vida madura espiritualmente, que puede ser un ejemplo para todos los demás. El liderazgo bíblico es un liderazgo ejemplar, en el sentido de que Dios coloca a hombres que pueden ir delante del rebaño y hacer lo que un pastor hacía, caminar y el rebaño seguirle por detrás, pisando donde él pisa, haciendo lo que él hace. Los líderes no son vaqueros que van arriando con el látigo, son pastores que van caminando por senda de justicia y las ovejas por detrás. Los líderes espirituales deben ser modelos, ejemplo de lo que el Señor demanda de toda la iglesia. Y a la vez tienen que tener convicciones que le ayuden a mantenerse en su lugar firme en medio de la oposición para proteger al rebaño de las amenazas que vienen contra el rebaño. Entonces, este pasaje es muy importante, porque este pasaje redefine para nosotros qué es liderazgo espiritual. No tenemos que ir al mundo y comprar los libros que son populares en nuestro tiempo, que hablan acerca del liderazgo y que nos enseñan o nos dicen cómo hacer funcionar bien una organización, porque bíblicamente eso no es
el liderazgo que Dios está buscando. Dios está buscando un liderazgo que está basado en una vida que ha crecido y madurado hasta el punto en el que Él puede ser un modelo y un ejemplo a seguir para el resto de la iglesia. Por eso el título del mensaje de hoy, aunque seguimos con el mismo tema, el título del mensaje de hoy es: La iglesia necesita hombres maduros ejemplares. La iglesia necesita hombres maduros ejemplares. Ya vimos la semana pasada por qué los necesita. Es que el Señor diseñó así que un grupo de hombres piadosos puedan cuidar y guiar al pueblo de Dios y representar la autoridad de Cristo para la iglesia. El pasaje comienza en el versículo 5. Déjenme leer de nuevo desde ahí, aunque ya cubrimos la primera parte del versículo 5 y el 6. Pero leámoslo de nuevo. Dice así, Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, cuando pasamos por el pasaje de Tito, de 1 Timoteo capítulo 3, pasamos por muchos de estos requisitos también, así que creo que hoy vamos a poder pasar un poquito más rápido. Voy a tratar de abarcar todo si es posible, y si no vamos a dejar algo para el final, para la semana que viene. Pero, ¿por qué es importante esta lista? Bueno, esta lista es importante porque marca el calibre de hombres que tienen que estar al frente en las iglesias. Los hombres que tienen que estar al frente de las iglesias deben ser evaluados a la luz de estos requisitos. El poner hombres frente a la iglesia no tiene que ver con quién es su papá, o cuál fue su educación, o cuál es su influencia sobre personas, o la capacidad que él tenga de hacer la tarea. En gran medida tiene que ver con su madurez y la capacidad de ser ejemplo. Pero hay otra razón por la que es importante esta lista. Todo lo que se dice acá, él tiene que modelar para que toda la iglesia viva de acuerdo a todo lo que se dice acá. O sea, él no es el único que tiene que ser marido de una sola mujer, ¿no? Todos los hombres de la iglesia deben serlo. Pero él debe mostrarles cómo. Él debe ser el ejemplo a seguir. Entonces, todo lo que estamos estudiando y lo que vamos a mirar acá, esto vos tenés que aplicarlo directamente para vos. Seas o nunca vayas a ser un líder en la iglesia, esto es lo que todos debemos trabajar para hacer. Y la razón por la que Dios pone al frente de la iglesia hombres así es para que te estimulen y te empujen a vivir esta vida. Así que hoy vamos a evaluarlo así. Hombres, esto es lo que ustedes tienen que aspirar. En esta dirección en la que tienen que avanzar. Mujeres y congregación en general, esto es lo que tenemos que imitar. Esto es lo que tenemos que observar en otros y avanzar personalmente. Así que, hombres maduros ejemplares, ¿cómo se ven? Tenemos una lista de requisitos y podríamos dividir esa lista en 3 categorías. El primer punto, vamos a ver, son hombres maduros ejemplares en sus hogares. En sus hogares. Si te diste cuenta, en el versículo 6 empieza hablando de este hombre en su familia. Esto es algo que el mundo no piensa que sea importante. Lo que el mundo piensa es, mira, si él es un buen líder, ¿qué importa lo que hace cuando está en su casa? O sea, si el presidente tiene una aventura amorosa por ahí, ¿qué importa? Él es un buen presidente. No dice nada en cuanto a su capacidad de liderar o no. Él puede ser un buen presidente y tener una vida moral desastrosa, porque son 2 cosas distintas. Para Dios no son 2 cosas distintas.
Para Dios es una sola verdad. Y este pasaje nos muestra cómo Dios piensa del liderazgo. La vida pública y privada de este hombre están unidas porque es una sola persona. Y su capacidad de liderar está evaluada por cómo él se maneja y cómo él se comporta en todos los ámbitos de su vida. Y acá entra el primero, el hogar. El hogar, ya lo vimos, es el lugar donde este hombre va a ser probado como un líder espiritual. Porque Dios diseñó el hogar para que funcione así. Hay una cabeza en el hogar. Y no tiene que ver con capacidades. No es que el hombre es más capaz que la mujer, de ninguna manera. No tiene que ver con una posición jerárquica. Tiene que ver con una función de servicio. Los dos, el hombre y la mujer, fueron llamados a someterse uno al otro, pero de formas distintas. El hombre se somete a la mujer liderando para la mujer, en función del bien de ella y de la familia, no de sí mismo. Y la mujer se somete al hombre siguiendo ese liderazgo para acompañar a este hombre en aquello que el Señor le dio como tarea para hacer. Y en esta forma se complementan los dos roles. Pero el hombre fue llamado a ser el que guíe el hogar. Y la forma en la que él lo va a ser la muestra de que él lo puede hacer y que se le puede confiar entonces algo más sobre esa responsabilidad. El Señor lo dijo de esta manera: si sos fiel en lo poco, vas a ser puesto sobre mucho. Este es el principio. Y el principio se ve acá de esta manera: si un hombre no puede hacerlo en ese lugar, entonces no se le va a confiar lo otro. No se le va a confiar la iglesia, que es la familia de Dios, si él no puede guiar su propia familia. Entonces, acá arranca todo con los requisitos familiares. Y estos requisitos se pueden dividir en dos. El primero dice que debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Claro, sabemos que el texto literalmente lo que dice es hombre de una sola mujer. Un hombre de una sola mujer, sin duda, implica de que él no puede ser un polígamo, no puede tener muchas mujeres a la vez. Sin duda, eso es parte. Pero no solo eso significa. Porque marido de una sola mujer tiene que entenderse con todo lo que Dios demanda del matrimonio y de la fidelidad en el matrimonio. Marido de una sola mujer significa, ayer estuvimos en la boda, y decíamos cuando Dios creó a Adán, creó una esposa para Adán. Pero ¿cuántas mujeres creó para que fueran esposas de Adán? Una sola, ¿no? Pero, ¿y si no funcionaba esa relación, qué iba a pasar? Bueno, hay una sola. Adán no podía dejar irse con otra por una razón muy simple. No había otra. Era la única. En el diseño de Dios, Dios planeó que no haya ninguna otra opción. Dios planeó que haya una sola opción. Es su mujer. Y por eso el resto de toda la Biblia muestra que Dios odia, aborrece el divorcio. Dios aborrece la infidelidad. Porque Dios creó el matrimonio para funcionar en una relación exclusiva y permanente. Por lo tanto, este hombre tampoco puede casarse y dejar a una mujer y casarse y seguir así el proceso. Este hombre no puede ser pastor si él no ha sido fiel en esto tan elemental, tan básico como es una vida de consagración a servir a una persona en todas las situaciones que vengan. Y en no abandonar ese compromiso y esa responsabilidad fundamental en el matrimonio. Bueno, entonces, claro, abarca el principio estas dos cosas. Pero ser un hombre o una sola mujer no es solo esto. Porque un hombre puede haber tenido una sola esposa en toda su vida. Un hombre puede nunca haber caído en pecados físicos con ninguna mujer. Y aún así estar descalificado para el ministerio en este punto. ¿Por qué? Bueno, porque un hombre de una sola mujer tiene que ver con la intención de su corazón y no solamente con los hechos. Él tiene que ser un hombre dedicado a una sola mujer, consagrado a una sola mujer. Su mente y su corazón están enfocados en ella, por eso un hombre que está dominado por la lujuria, un hombre que
preso, ¿no es cierto?, de pecados como la pornografía, es un hombre que no puede ser un líder en la iglesia. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿De qué manera puede afectar? Es que este pecado lo que está sacando a luz es el egoísmo de su corazón. Él ve a las personas como objeto para satisfacer sus propios placeres. Y si él es así, ¿cómo lo vas a poner al frente de la iglesia? Él va a tratar a la iglesia como los objetos para satisfacer sus propios placeres. En cualquier manera que él pueda hacerlo. Él tiene que ser un hombre consagrado a Dios, a honrar a Dios y el diseño de Dios, y consagrado en servir a las personas y no usar a las personas, manipular a las personas, abusar de las personas. Él tiene que ser una persona entregada a esto, por eso tiene que ser un hombre fiel, un hombre puro. Ahora, no quiere decir que este hombre no va a luchar contra este pecado, ni siquiera quiere decir que este hombre nunca va a caer en este pecado, de tener luchas morales en su corazón, pero quiere decir esto, este es un hombre que tiene una victoria consistente sobre este pecado. Es un hombre que va a ser íntegro y que va a poder mantenerse puro en todas las circunstancias posibles, porque él va a enfrentar muchos momentos donde fácilmente él podría aprovechar su rol para lograr estar con mujeres. Justo esta semana me junté con alguien y estábamos charlando sobre eso y esta persona me contaba que en una iglesia en la que estuvo, vio al pastor que estaba al frente de esa iglesia terminar muy mal y lo que él hacía era estar con las mujeres de la congregación. Y el daño que hizo en su vida y en la iglesia. Esto es algo demasiado común, tristemente. Por eso este hombre debe dar evidencia de que es un hombre fiel. No solamente apariencia, sino un hombre que puede ser evaluado y sinceramente puede ser afirmado de esta manera. Ahora, que sea un hombre fiel a su esposa o un hombre consagrado a una sola mujer tiene que ver con el tiempo presente. No quiere decir que él nunca cayó en estos pecados, sino que quiere decir que hoy, que lo estamos evaluando, estamos convencidos que él tiene un corazón fiel a su esposa. Hombres que crecieron, que conocieron al Señor de grande, antes de conocer al Señor, cometieron toda clase de pecados. Entre esos pecados, pecados de inmoralidad. Algunos de los hombres que conocieron al Señor de grande terminaron siendo responsables por el fracaso y la destrucción de familias. Y hoy miran para atrás con mucho dolor lo que pasó. Pero eso fue antes de Cristo. Eso lo hicieron en ignorancia. Pablo perseguía a la iglesia antes de Cristo y no puede haber un pecado más serio que ese. Y el Señor le llamó al ministerio aún habiendo hecho esos pecados. Entonces, todo eso que pasó antes de Cristo, todo eso no tiene que ver con la evaluación. La evaluación es, hoy este hombre está acá parado y yo sé que él es un hombre fiel. Ahora, quiero que sepan que cuando uno evalúa esto, no es siempre tan fácil evaluarlo. Porque hay veces que pecados que hombres cometen en este punto podrían descalificarles de por vida. Te doy un ejemplo. Piensen en un hombre que él empezó a crecer en la fe. Empezó a tener confianza de personas que le fueron dando lugar. Este hombre estudió, se preparó en un seminario donde le instruyeron. Este hombre no es ignorante, él entiende lo que es la vida espiritual. Y él cuida de personas, él discipula personas, él lidera el ministerio y pasaron muchos años desde su conversión. Y de repente él tiene una caída moral. En un momento, ¿no es cierto?, él dejó cosas que entraran en su corazón. Él fue cayendo secretamente en algunos pecados y de repente un día, ¡pum!, cae terriblemente. De repente vos te encontrás con esta situación y decís, bueno, este hombre, él quiere ser pastor. ¿Podría algún día este hombre llegar a ser pastor? El problema es este. Suponete que pasaron 20 años desde ese día, desde la caída de este hombre. Pasaron 20 años y en esos 20 años él nunca cayó, ni una vez más. Solo una caída tuvo. Pero pasaron 20 años. Y vos lo estás evaluando a este hombre. Cuando lo estás evaluando, es imposible no traer a la mente ese día. Y en tu mente viene esto.
Hace 20 años, él era un hombre maduro, él era un hombre fiel, era un hombre con una responsabilidad, con el cuidado, y desde ese lugar él cayó. ¿Quién me garantiza que ahora le nombremos pastor y no va a caer hoy? ¿Cómo puedo llegar a la confianza de que este hombre no va a caer? Si él ya cayó estando en esa misma situación, probablemente no pueda llegar a esa confianza. Y si no puede llegar a esa confianza, ese hombre nunca va a poder ser pastor, no importa que pasen 50 años de nunca haber caído. Dependiendo de en qué circunstancias cayó, esa marca va a dejar una duda permanente en todas las personas a su alrededor. Una cosa es haber caído antes de Cristo, una cosa es haber caído en los primeros años de tu vida cristiana donde todavía no tenías información y todavía venías luchando con el pecado. Eso es una cosa. Otra cosa es caer de esta manera estando en el ministerio. Por eso estos hombres pueden ser restaurados. Un pastor que cae en inmoralidad, él puede ser ayudado, pero lo más probable es que él jamás pueda ser pastor de nuevo. Una de las grandes tragedias, ¿no es cierto?, es las grandes denominaciones que lo que hacen cuando este hombre lo acusan de pedofilia o cuando cae en algo aberrante, lo que hacen lo agarran y lo mandan a otro lugar para que sea pastor allá. Lo que estás haciendo es mandando el problema para el otro lado, ¿no? Esto es algo que Pablo comienza señalando: un hombre debe ser marido de una sola mujer, en su intención, en sus pensamientos, en sus acciones. Esto no es un ideal, esto es un requisito. No puede ser pastor si no cumple con este requisito, ¿sí? La segunda parte de su evaluación familiar es que él tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Cuando acá aparece este requisito, que este hombre debe tener hijos creyentes, claramente no está marcando de que si no tiene hijos no puede ser pastor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Tito no tenía hijos. Y él es el pastor, por decirlo así, de la iglesia. Timoteo no tenía hijos. Pablo, por lo que sabemos, no tenía hijos. La iglesia no entendió este principio de esta manera. Lo que Pablo está diciendo acá es que si es que tiene hijos, esto es lo que se debe observar en sus hijos. Y acá viene un requisito complicado. Porque fíjate lo que dice nuestra versión, en la Reina Valera, dice que tenga hijos creyentes. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Lo que está diciendo, tal como vos le lees ahí, es que si un pastor tiene hijos no creyentes, una persona tiene hijos no creyentes, no puede ser pastor. Si eso es lo que significa el texto, yo no puedo ser pastor. Porque Betsy profesa haber creído en Cristo, ella lo dice. Josi no puede hablar todavía. No creemos que Josi sea creyente. Él está escuchando, pero todavía no ha respondido al Evangelio. Él no es creyente. Entonces acá tienen un pastor con hijos no creyentes. Entonces la forma en la que algunos lo resuelven a este punto es decir, bueno, pero claro, se sobreentiende de que los chiquitos no cuentan. Cuentan cuando ya son grandes. O sea, llega un momento donde tienen que ser creyentes sí o sí. Si no son creyentes, entonces ahí sí queda descalificado el pastor, ¿no? Hay puntos difíciles en cuanto a eso y es, bueno, ¿cuándo empieza a contar? ¿A qué edad empieza a contar de que él tiene que ser creyente y si no lo sacamos al pastor? Y no hay una edad. ¿Cuándo, no es cierto? ¿A los 5, a los 8, a los 10, a los 15? ¿Cuándo si él no recibe a Cristo tiene que salir el pastor? ¿En qué punto? Es imposible de establecer. Y el otro punto es este. ¿Cómo sabes que es creyente? O sea, él lo está profesando, pero ¿cómo sabes la realidad? O sea, el hecho de hijos de pastores apartados es una triste norma del mundo, ¿no? ¿Y por qué entonces está este requisito? Bueno, el traductor que tradujo la Reina Valera nos puso ahí la palabra creyente. Pero en el texto original, la palabra que aparece ahí
puede significar dos cosas. Puede significar creyente en el sentido de que haya creído en el Evangelio, o se puede traducir como fiel. La verdad es que la mayoría de las veces que aparece la palabra en las epístolas pastorales, se usa la palabra en el sentido de fiel, no en el sentido de salvo. Casi siempre en las epístolas pastorales que aparece la palabra, que es pistos, ¿no es cierto? Que es fe o fiel, casi siempre se usa la palabra en el sentido de fidelidad. Entonces, cambiemos la palabra en el español. En vez de poner palabra creyente, tomemos el sentido de fiel. ¿Qué significa que tiene hijos fieles que no estén acusados de disolución? Mira, un papá es responsable por cómo funciona su hogar. Ahora, la Biblia lo muestra claramente. Si él no lo puede hacer ahí, no lo puede hacer en la iglesia. Pero un papá no puede transformar el corazón de su hijo. Él no puede ser responsable porque su hijo crea en el Evangelio. Porque eso él no lo puede hacer. El papá le puede enseñar, pero creer tiene que ver con la obra de Dios en el corazón de su hijo. No tiene que ver con el papá. Entonces la responsabilidad del papá tiene más que ver con la formación de este hijo en disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios. Esa es su responsabilidad, criarle en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que sus hijos, cuando vos ves a estos niños que crecen a ser adolescentes y adultos, lo que vos vas a ver en esos hijos es la marca de una paternidad fiel. Vos vas a ver que los padres hicieron un trabajo fiel en la formación de esos hijos. Y vos lo vas a ver reflejado en el hogar y en el funcionamiento del hogar. Hay predicadores que creen que el requisito es que sean creyentes. Es más, lo que creen es que este requisito es sin límite, hasta que el hijo muera. O sea, si hay un hombre que es pastor y el hijo tiene 40 años de edad, y a los 40 años decide dejar la iglesia, él ya no puede ser pastor. Porque este hijo tiene que ser un hijo creyente. Si no tiene hijos creyentes, no puede ser pastor. Pero a mí lo que yo entiendo es que este punto está llevado fuera de los límites del sentido del pasaje. El sentido del pasaje tiene que ver con evaluar el buen trabajo de un hombre en su hogar. Entonces, ¿qué es lo que se debe observar en estos hijos? Y déjenme decirle entre paréntesis, esta ha sido una de las principales razones por las que hombres han tenido que salir del ministerio en el círculo en el que yo me muevo. ¿Sí? Creciendo, yo crecí al lado de mi papá, compartiendo con muchas iglesias. En todos mis años han habido muchos hombres que quedaron descalificados del ministerio. Hubieron algunos que no se quisieron ir del ministerio y terminaron dividiendo las iglesias, ¿no es cierto?, y destruyendo sus iglesias. Hubieron otros que se dieron cuenta y tuvieron que salir del ministerio. Pero casi completamente, pensando en toda esa historia, el punto ha sido los hijos de estos hombres. Y el punto ha sido la adolescencia de los hijos. Cuando llegaron a la adolescencia, o más la adolescencia más tardía, estos hijos empezaron a tener el poder de tomar sus propias decisiones. Y empezaron a hacer lo que hacen los chicos del mundo, ¿no? Y empezaron con sus noviecitas, noviecitos, y el papá al principio lo que trata es de taparlo, ¿no? Y de confrontar a todos los que le vienen a decir algo. Mirá que vi a tu hija besándose con uno afuera de la escuela. ¿Qué estás diciendo, no es cierto? Vos estás hablando en contra del pastor, echado de la iglesia. Y el pastor, ¿no es cierto?, se defiende de muchas maneras hasta que de repente la hija está embarazada. ¿Y ahí cómo se va a defender? Ya no hay forma de escapar. Esto es lo que hemos visto, tristemente. Entonces, lo hemos charlado muchas veces con Neri, porque hemos visto un patrón tan grande y tan seguido que de repente viene la pregunta, ¿y cómo evitamos que eso pase? ¿Cómo sabemos que eso no va a pasar con nuestros hijos cuando crezcan? Bueno, la verdad es que tiene que haber una obra de Dios en los corazones para salvación. Pero por el otro lado,
tenemos promesas del Señor que tienen que ver con una crianza fiel. La crianza fiel va a producir patrones de vida de nuestros hijos que van a venir por cómo nosotros hicimos nuestro trabajo. Claro, ustedes no están en casa cuando estamos solos como familia. Ustedes no saben cómo yo hago todo lo que hago con mis hijos. Pero quiero asegurarles algo. Cuando mis hijos sean adolescentes, ahí van a saber lo que pasaba en casa cuando eran niños. Porque si hoy nosotros hacemos un trabajo fiel, un día ese resultado se va a ver en la conducta de estos hijos. Hoy tal vez no voy a quedar descalificado porque nadie está viendo si estoy haciendo bien o mi trabajo o no. Pero un día eso va a salir a la luz. Y este es el principio. Si yo no puedo hacerlo con mi familia, entonces no debo hacerlo en la iglesia. No tengo ningún lugar en la familia de Dios para tomar esa función. Entonces el principio es este: los hijos son un reflejo del trabajo fiel de los padres en la crianza. Entonces, hoy hay muchas formas de evitar eso, ¿no? Los padres no quieren tomar la responsabilidad de que no están haciendo un buen trabajo con los hijos. Y hoy la sociedad tiene muchas explicaciones que dicen, no, el hijo, la verdad es que se trepó de la pared y se tiró de cabeza porque es hiperactivo. Jamás van a decir porque es indisciplinado, ¿no? Porque eso haría sentir mal a alguien. Lo que hay que decir es, tiene una enfermedad. No se puede concentrar, por eso en la escuela le está tirando cosas a todos sus compañeros. O le pega a todos los demás porque tiene, no sé qué van a inventar, ¿no es cierto? Hay muchísimas cosas que se dicen que justifican todo esto que está pasando. Bíblicamente no se justifica. Hijos que no están bajo autoridad y comportándose y viviendo bajo autoridad, lo que demuestran es una falencia en esa familia, especialmente en la cabeza de ese hogar, que no fue fiel en la crianza. Y por eso es que este hombre está descalificado. No puede ser pastor si este hijo está en esta condición. Y esto es algo absoluto, esto no es algo relativo. Hay muchos hombres que están ahí afuera en las iglesias que no tienen que ser pastores. La razón es porque sus hijos no respaldan un ministerio fiel en sus hogares. Y esto fue dado en parte para exponer a estos hombres en este punto. No tienen que estar acusados de disolución ni de rebeldía. Estos dos pecados son pecados de personas ya adultas. Porque, mira, la palabra disolución se puede traducir a insensatez, pero para que tengan un cuadro gráfico, esta palabra se usa en la parábola del hijo pródigo. Disolución se usa cuando se cuenta que ¿se acuerdan del hijo pródigo que se fue, le pidió al padre todo su dinero y se fue a vivir una vida perdidamente? Esa vida perdidamente, ¿qué clase de vida fue? Bueno, fue una vida entregada a sus placeres, donde él gastó todo en satisfacer sus propios deseos. Ese es el que está describiendo acá. Disolución es una persona que vive para sí, que vive para sus placeres, solo piensa en sus placeres y gasta todo en sus placeres. Cuando hay un hijo de un pastor viviendo de esta manera, él no tiene que dejar a otra mujer embarazada. Si él está viviendo de esta manera, este hombre está descalificado. Si está acusado de disolución y de rebeldía, es la otra palabra. La palabra rebeldía es la idea de insubordinación, desobediencia, alguien que no se sujeta. En el versículo 10 se traduce como contumaz, y es la característica de los falsos maestros. Un hijo se sujeta. Este es el principio que el Señor claramente muestra. Puede llevar tiempo, puede requerir muchos momentos de disciplina, pero el padre lo que hace es quebrantar la voluntad del hijo y sujetarla. Hoy eso es visto como abuso. Hoy lo que se promueve es que los hijos se expresen. La Biblia lo que nos enseña es a subordinar sus voluntades a la autoridad de Dios y a la autoridad de los padres que fueron puestos por Dios para dirigir a los hijos. Entonces, un papá, si quiere, puede dejar a su hijo que se trepe por la silla, por la mesa, por el escritorio y se tire de la escalera. Él lo puede hacer, porque no es pecado hacerlo. Pero si su papá no quiere que lo haga, entonces el hijo no lo tiene que hacer.
Y el padre tiene que evitar que ese hijo lo haga. Y tiene que corregir a ese hijo hasta que deje de hacerlo. Y el hijo pueda abandonar su voluntad para hacer la voluntad del padre que le está dirigiendo en ese punto. Si él es rebelde, el problema no es el hijo, es el padre. Si él es rebelde, el problema es el padre. Por eso es que este padre está descalificado para el ministerio si él tiene un hijo rebelde. Porque lo que se asume, él no hizo lo que tenía que hacer. Claro, es difícil retomar esto cuando no lo hiciste nunca en la formación y especialmente en los primeros años. Donde es clave, donde tenés las herramientas para hacerlo. Después vas perdiendo las herramientas. Es difícil retomarlo cuando es adolescente. Lo que hay que hacer es comenzar temprano, lo más temprano posible. Ni bien el hijo muestra las señales de rebeldía, esa rebeldía se corrige y se frena. ¿Sí? No se permite en el hogar la rebeldía. Ahora, un hombre no tiene que corregir a su hijo para poder ser pastor. Tiene que corregir a su hijo para honrar al Señor. El resultado de esa fidelidad va a traer frutos en otros ámbitos, fuera de su hogar. Pero él tiene que pensar en el hijo y en su familia, no en ellos como una herramienta. Entonces, lo que la iglesia requiere son hombres maduros ejemplares en sus hogares. En segundo lugar, hombres maduros ejemplares en su carácter. Y acá hay otra categoría que vos podés notar a partir del versículo 7. Vamos a tener unos cuantos requisitos y vamos a pasarlos bastante rápido porque muchos de estos ya estaban en 1 Timoteo capítulo 3. Hay 5 requisitos negativos y 6 requisitos positivos. O sea, lo que el pastor no debe ser y lo que el pastor sí debe ser. De los dos lados se complementan todos estos requisitos para formar un cuadro de cómo debe ser el carácter de este hombre. Y comienza el versículo 7 introduciendo de nuevo el tema con estas palabras. Porque es necesario, y de nuevo déjenme enfatizar, es necesario, no es ideal, es necesario. O sea, no hay opción. Si esto no se da, el hombre no puede ser pastor. Es necesario, es un requisito. Que el obispo, y qué interesante, fíjate que aparece la palabra obispo. Pablo le dijo a Tito que tenía que nombrar ancianos, pero acá los llama a los ancianos obispos. Lo que da a entender es que obispo y anciano es la misma persona. Primero la llama anciano, después la llama obispo, pero es la misma persona, no son dos rangos distintos. La palabra anciano habla de la honorabilidad de esta persona, es un anciano. La palabra obispo habla de la función de esta persona, porque obispo significa un sobrevedor. El sobrevedor, la persona que tiene que cuidar de la iglesia, es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, no impecable. No es que él nunca peca, pero este hombre no tiene ninguno de estos vicios que le descalifican para el ministerio. No es que tiene que aprobar. Él se tiene que sacar un 100 en todo esto. Él tiene que pasar cada una de estas evaluaciones y no fallar en ninguna. Si él falla en una, no está aprobado. ¿Sí? Él tiene que ser irreprensible. Él tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. Me encanta este cuadro. Porque dentro de todo lo que se piensa mal en cuanto a los líderes en nuestro tiempo, la gente de nuestro tiempo piensa que el líder es el que está a cargo. Él es casi el dueño, ¿no es cierto? Él es el déspota que hace lo que quiere. Hace y deshace de acuerdo a su voluntad. Y muchos piensan así de los líderes en la iglesia. Y muchos líderes en la iglesia se manejan así, como si ellos fuesen a ser la autoridad. Pero acá Pablo los pone en el lugar correcto con esta palabra. Ellos son administradores de Dios. Ellos no son la autoridad en la iglesia. Si alguien viene a nuestra iglesia y pregunta, ¿y quién está a cargo acá? La respuesta correcta es, Cristo está a cargo acá. En la iglesia, Cristo está a cargo. Esta no es la iglesia de Matías ni la iglesia de un grupo de personas. Esta es la iglesia de Cristo. Ahora, vos decís, bueno, pero eso suena muy teórico, muy espiritual. No, pero esa es la forma en la que intentamos funcionar. ¿Y cómo funciona eso? Bueno,
En las conversaciones con el cuerpo pastoral, lo que hacemos es buscar lo que Cristo dice de cada una de las cosas que tenemos que decidir y hacer lo que Cristo nos dice hacer. Son administradores. Es como José. ¿Se acuerdan José en Egipto cuando llegó y se lo vendieron a Potifar? Potifar lo puso como administrador de toda su casa. Ahora, José era un esclavo más. José no era el dueño de todas esas cosas, ¿no? Era un esclavo más. Él tenía que rendir cuenta por todo. Pero él administraba. Él le decía a los trabajadores, bueno, esta mañana van a ir a ese campo y ustedes van a quedar aquí en casa, van a limpiar esto, van a hacer aquello. Potifar es el dueño. Potifar lo puso para sobreveer. Él no puede tomar decisiones independientes a Potifar. Él no puede hacer lo que él quiere. Potifar le da las instrucciones. Mira, yo quiero que este campo produzca esto, encárgate. Y José va y hace lo que él sabe hacer, usa sus habilidades, pero bajo la autoridad de Potifar. Eso es el liderazgo en la iglesia. Son administradores. Y son administradores de Dios. Esto es algo muy serio. Porque claro, José sabía lo que era propasarse con la propiedad de Potifar y nunca lo hizo. Y cuando vino la oportunidad de propasarse con su esposa, no lo hizo porque ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar que me confió todo? Es su casa. Ahora, ¿vos te imaginás lo que es propasarte con la propiedad de Dios? ¿Sabes las consecuencias que eso tiene? Los líderes de la iglesia van a rendir cuenta a Cristo por cada uno de los que son parte del rebaño que el Señor les confió a ellos. Van a rendir cuenta por cada uno. Esto es una carga de responsabilidad muy grande. Y lo que se requiere de los administradores es que sean hallados fieles. Fieles. Y hacerlo de una forma que honre al Señor. Entonces, como administrador de Dios, tiene que ser irreprensible. ¿Y qué significa irreprensible? Acá vienen los requisitos. Los negativos primero. Primer requisito negativo es no soberbio. No soberbio. Te digo, este es uno de los pecados más comunes en el liderazgo. Y especialmente en el liderazgo de las iglesias. Hombres soberbios. La palabra soberbio acá, la estudiamos esta semana, la semana que pasó en Pedro. La palabra soberbio que aparece acá y en Pedro, en los dos, y se refiere a una persona que hace lo que quiere. Y que le gusta que la gente sepa que lo que él quiere se va a hacer. Él es pronto para establecer y afirmar y defender su voluntad porque a él nadie lo condiciona, a él nadie lo dirige, a él nadie lo frena, a él nadie le dice que no. Él va a hacer lo que él quiere hacer. Esta es la palabra que se usa acá, esta es la descripción, es un hombre soberbio. Y él está totalmente descalificado del ministerio porque esa función anula su posibilidad de sujetarse a Cristo, que va a usar a otras personas para corregirle a él, porque él no es una persona infalible. Él es una persona que necesita de otros, que le examinen, que le corrijan, que le dirijan. Pero una persona soberbia es una persona que no puede tolerar que le digan que no. No puede tolerar que las cosas se hagan de otra manera que la forma que él las quería hacer. Entonces, como él las quiere hacer de esa manera, él va a amenazar, él va a manipular, él va a llorar, ¿no es cierto?, a hacerse víctima, él va a hacer cualquier cosa necesaria para salirse con la suya y hacer las cosas que él quiere hacer a su manera. Una persona que tiene esta actitud está descalificada de poder liderar al pueblo de Dios. Porque liderar al pueblo de Dios no tiene que ver con mi voluntad. Tiene que ver con la voluntad de Cristo. Y yo estoy sujeto a Él. No puede ser soberbio. Y claro, pegadito está el otro. No puede ser iracundo. Iracundo significa que esta persona no es una persona que se va a enojar fácil. Hay cosas por las que él se va a enojar y es correcto enojarse. Es correcto enojarse contra el pecado. Pero esta no es una persona que reacciona cuando lo tratan mal. Ahora, claro, están relacionadas. ¿Por qué? Una persona que siempre quiere hacer lo que él quiere va a encontrar muchos palos en la rueda, muchos estorbos. Y cuando eso venga, él se enoja contra eso. Él patalea contra eso. Él echa a estas personas. Él hace lo que sea para proteger su autonomía, su independencia.
su autoridad, esta persona no está calificada para el ministerio. Él no es un pastor legítimo. Él es un pastor que usurpó ese lugar. Él no tiene que estar ahí. Un soberbio, un iracundo no puede estar en el ministerio pastoral. Los proverbios hablan mucho sobre la ira. Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Esta es la clase de hombres que se necesitan en el ministerio, hombres que los van a injuriar, pero ellos no hagan caso de la injuria. Y muestren la prudencia de su corazón de esta manera. El de grande ira llevará la pena, Proverbios 19:19, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Bueno, hay varios más. Ya los estudiamos cuando pasamos por 1 de Timoteo. El tercer requisito negativo es no dado al vino, no dado al vino. Este requisito literalmente quiere decir esta persona no está controlada por el vino. Este no es un requisito que prohíbe que se tome vino, sino que lo que marca es el pecado de la ebriedad. Es una persona que está controlada por el vino. Claro que los borrachos nunca lo van a reconocer, ¿no es cierto? Dice, no, yo solo tomo un poquito nomás, ¿no es cierto? Y te está hablando y no puede mantener su boca derecha, pero él cree que está bien. Él está sobrio, ¿no es cierto? Está sano. ¿Y quién perdió el control? Bueno, es difícil establecer este principio, pero el punto es este. Una persona que el vino afecta su estado anímico, por ejemplo, una persona que toma y el vino le hace sentir bien, ese estado en el que él está es un estado que está afectado por el vino, no es natural, no es propio de él, es el vino afectándole y controlándole. Un pastor no puede estar afectado por el vino y es fácil darse cuenta. Sería como, por ejemplo, un piloto de avión que está afectado por el vino. Estás loco, ¿no es cierto? Toda esta gente está en sus manos. Él tiene que tener todos sus sentidos agudos en ese momento. Bueno, un pastor tiene todas estas almas en sus manos. Él tiene que tener todos sus sentidos agudos todo el tiempo. En ningún momento él puede estar afectado de ninguna manera por esto. En nuestra iglesia nosotros practicamos la abstinencia del alcohol, nosotros no tomamos nada de vino y lo hacemos más bien por no ser de tropiezo para personas que sí están afectadas por el vino y porque es un gran peligro. Es un peligro, los proverbios lo advierten, ¿no es cierto? No mires la copa cuando rojea en el vaso, porque entra suavemente, pero después va a morder como serpiente. Eso es el vino. Es un necio el que se entrega al vino y piensa que no va a venir ninguna consecuencia para él, para sus hijos, para su familia, para todo lo que él ama. Entonces, lo mejor es no tomar nada de vino. Pero un pastor no puede estar afectado de ninguna manera por el vino. El cuarto, él no debe ser pendenciero, no pendenciero. Pendenciero es alguien que golpea, es un matón, es una persona que reacciona, ¿no es cierto? ¿De qué te pasa? ¿Qué me mirás, no es cierto? Como te hacen en el barrio, ¿no es cierto? Pasás mirando, lo mirás, te miran así. Capaz que no te dicen nada, pero la cara te está diciendo, me mirás un ratito más y me levanto. O sea, esto es una persona pendenciera, es una persona que está buscando la oportunidad para entrar en una pelea. A veces hay líderes que parecen estar en esta misma modalidad, están buscando la oportunidad para entrar en una pelea. Y las cosas más insignificantes le hacen levantar, ¿no es cierto?, para intimidar y con sus palabras golpear y algunos con sus acciones golpear. No sé si a vos te ha tocado escuchar, pero yo he escuchado muchos casos, ¿no es cierto?, de pastores que han agarrado las piñas a personas. Un hombre que agarra las piñas a otra persona en cualquier circunstancia, sea en la cancha de fútbol o en la iglesia, es una persona que no está calificado para el ministerio de ninguna manera. Él no puede ser un matón, él tiene que ser una persona que proteja al rebaño. Y él no puede tener esta actitud constante. El último de los negativos es no codicioso de ganancias deshonestas. El dinero no es algo malo, pero es algo peligroso. Y el dinero, ya lo estudiamos en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, es algo que Satanás usa para desviar el corazón. Por eso el hombre de Dios tiene que estar todo el tiempo pendiente y en guardia contra la forma en la que el dinero está afectando su corazón. Lo que señala acá Pablo como el problema no es tener dinero, es amar el dinero.
lo mismo que vimos en 1 Timoteo, es codiciar el dinero. El problema no es tener tu casa propia, el problema es querer tenerla. Porque una persona que quiere tener las cosas de este mundo va a hacer que eso que él quiere tener condicione todo lo que él va a hacer. Y va a tener un amo que va a dirigir su vida, y es esa casa que él quiere tener. Él va a decidir, por ejemplo, él va a decidir cuánto se va a poder involucrar en la iglesia en base a la casa que él se quiere comprar. La casa está dirigiendo su vida, ese es su amo. Él puede decir, no, el Señor es mi amo, pero él acomoda al Señor al lado de su objetivo económico. Si una persona está acomodando la vida espiritual alrededor de sus objetivos económicos, está dominado por eso. Nadie puede servir a dos señores. Amás a uno o aborreces el otro. No podés decir estoy bien con los dos. Ahora, una persona que ama al Señor es responsable con sus finanzas, pero las finanzas no le controlan. Los bienes no le controlan. Él no toma decisiones en base a las finanzas como eje central. Él las toma en base a su vida espiritual, a su deseo de honrar al Señor. Esas decisiones acompañan un proyecto mucho mayor de su vida que las cosas de este mundo. Ahora, un pastor no puede ser esto. Él no puede codiciar ganancias deshonestas. Ya explicamos qué sería deshonesto. Deshonesto para un pastor sería que él use el ministerio para ganar dinero. El ministerio no es una fuente de ganancia. Los falsos maestros usan el ministerio como fuente de ganancia. Ahora, las iglesias tienen que cuidar económicamente a sus pastores, pero los pastores no pueden ver a sus iglesias como el recurso para lo que quieren tener. Cuando un hombre, por ejemplo, decide irse a otra iglesia porque en aquella iglesia voy a tener mejores recursos, ese hombre está descalificado del ministerio, porque el ministerio no es una fuente para ganar recursos. Nadie debe usar el ministerio de esa manera. Si un hombre va a predicar una conferencia porque en esa conferencia le van a dar un honorario, él está descalificado del ministerio pastoral. Porque el ministerio no es para ganar plata. Ahora, si una persona va a predicar una conferencia para servir al Señor y en ese lugar le dan una ofrenda, bueno, el Señor está supliendo sus necesidades de esa manera. Pero él no puede codiciar, él no puede usar el ministerio para su ganancia personal. Y él no puede mal usar los fondos del ministerio para su ventaja personal. Él no puede mal usar las relaciones en la iglesia y hacerse amigo de la gente que tiene dinero para acomodarse y tener mejores oportunidades. Claro, esta persona tiene una casa en la costa, capaz que si me hago amigo me la presta, ¿no es cierto? Este es un hombre que no puede ser pastor. Porque él no puede deshonestamente ganar comodidad, bienes, recursos en base al ministerio. Este hombre no puede ser pastor en esas condiciones. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. Sino, y acá viene una listita de positivos. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto es lo que él sí debe ser hospedador. En vez de amar el dinero, lo que él tiene que amar son a los extraños. A la gente que no le puede beneficiar en nada, ¿no? Que ni les conoce o no son las personas que naturalmente él se relacionaría, pero él se relaciona con ellos. El pastor tiene que ser una persona que da evidencia de que él está entregándose y brindándose por personas y no en base a ganancia o beneficios personales. En el mundo antiguo no había hoteles. Y la gente que viajaba había lugares, pero eran más tipo tabernas que hoteles. Eran lugares de pecado e inmoralidad. Y eran lugares horribles, muy peligrosos, muchos ladrones. Entonces la gente que viajaba, y eran personas que no eran de esa clase, no se querían quedar ahí. ¿Y dónde se quedaban? Necesitaban gente que les cuide, que les hospede, gente que no les conocía, pero abría sus casas para que se queden ahí. Los hombres piadosos, hombres y mujeres piadosos de la historia, han sido conocidos por ser amantes de extraños. Es lo que hizo Abraham. Abraham, cuando estaba sentado en su tienda y vio pasar a esos 3 hombres y salió corriendo, los llamó a su casa, les preparó la comida sin conocerlos. Y al final terminó siendo Jehová con 2 ángeles que venían. Pero Abraham no sabía que era Jehová y 2 ángeles. Él los fue a atender porque Abraham es un hospedador. Eso es lo que tiene que ser un hombre de Dios. Las mujeres están estudiando el concepto de ser hospedadoras y
y necesitamos crecer en esto. Pero hospedador no tiene que ver con la casa solamente. Te digo hospedador en qué se ve. Hospedador se ve en qué va a pasar cuando termine esta reunión. Cuando termine esta reunión, una persona que es hospedadora va a hacer sentir cómoda a las visitas que hoy vinieron acá, que no conocen a nadie. Y una persona hospedadora no se va a quedar en su círculo de las personas amigas o con los que quiere hacer, ¿no es cierto?, conversando con ellos, sino que va a ir y se va a acercar. Va a conversar, va a hacerle sentir a gusto, porque ese es su corazón, es hospedador, su corazón está abierto, su corazón está buscando las oportunidades de servir a personas que no están en su círculo. Y se va a ver en cómo usa su auto, su casa, su tiempo. Él es un hospedador. El pastor tiene que ser hospedador, sin duda. Tiene que ser amante de lo bueno. Entonces, no va a amar el dinero, va a amar a los extraños y va a amar lo bueno. Lo bueno a él le recrea. Hoy en día, ¿no es cierto?, se ha creado una industria del entretenimiento sobre lo malo. Felipe nos hablaba de cómo la revancha es una de las temáticas del entretenimiento de nuestro tiempo. Las películas, los héroes son gente que se toma venganza. Y nos hablaba de que eso nos está afectando, eso está entrando todo el tiempo. Pero mucho más que eso. Toda clase de pecados son celebrados en el mundo del entretenimiento. Bueno, la pregunta es, ¿qué te recrea? ¿Qué te gusta ver? ¿Te gusta ver lo bueno o lo malo? El pastor tiene que ser una persona que se recrea con lo bueno, que valora lo bueno, aprecia lo bueno, piensa en lo bueno, celebra lo bueno y lo malo es totalmente contrario a su corazón. Tiene que ser sobrio. Sobrio significa que tiene una mente clara, no está controlado por nada. No es una persona que está, por ejemplo, controlado por la ira. No es una persona impulsiva, es una persona que va a actuar de acuerdo a sus principios y sus convicciones en cualquier situación. Él es sobrio, él se mantiene estable. Sobrio. Justo. Justo significa él se maneja de una forma justa. En sus relaciones, él trata con justicia cada situación. Él no es injusto, él es imparcial. Él no es parcial, él no muestra favoritismo, él no trata de una forma en un lado y otro de otro. Él es un hombre justo. Él es santo. Está alta la vara, ¿no? Tiene que ser santo. ¿Qué significa santo? Significa que él no peca. La palabra santo que usa acá no se refiere a impecabilidad. Se refiere que esta persona santa es una persona que su vida muestra un amor por la santidad, muestra una conducta consistente en la santidad. Este es un hombre piadoso, es un hombre fiel, es un hombre santo. Y es un hombre dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo significa que él tiene autocontrol. Él domina su cuerpo no lo domina a él, sus circunstancias no lo dominan a él. Te digo que la falta de control se puede ver en muchas cosas. A cosas tan simples como la comida. ¿Esta persona tiene dominio propio o no? Una persona sin dominio propio no solamente va a tener un área débil, él va a ser débil en todas las áreas a las que vengan presiones. Si en otras no cae, es porque no están llegando todavía las presiones. Pero una persona que no se puede mantener firme contra sus propios deseos y contra situaciones de su alrededor, no se puede confiar en estas personas. Estaba escuchando un comentarista que estaba hablando sobre este requisito de dominio propio y estaba hablando acerca de la rendición de cuenta. Y él decía, un hombre fiel tiene que ser un hombre honesto, transparente y abierto. Pero su vida espiritual no puede depender de la rendición de cuenta. Un hombre espiritual tiene que ser un hombre que se puede mantener fiel aún cuando no hay nadie a quien rendirle cuenta. Tiene que ser la persona a la que se le va a confiar la iglesia. Tiene que ser una persona que vos estarías seguro que si lo mandás al medio del Congo, donde no pueda haber a nadie, ningún otro hermano en la fe por un año entero, él va a ser íntegro, no va a caer en ningún pecado moral y él va a vivir una vida espiritual fiel, aunque no tenga nadie con quien charlar. Porque él tiene dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio y depende de que le estén empujando todo el tiempo, controlando todo el tiempo, es una persona que no puede ser pastor. Es una persona que está creciendo, pero no se le puede confiar ese lugar.
tiene que tener dominio propio. Y tiene que ser honesto, abierto y transparente, porque la vida de rendición de cuentas es una parte importante de la vida del cuerpo. Pero él no se apoya sobre eso. Eso no es lo que le sostiene. Lo que le sostiene es su carácter maduro, que fue creciendo hasta este punto donde él puede dominar las pasiones de su corazón. Él tiene que ser dueño de sí mismo. Bueno, vamos a tener que parar ahí, porque si no vamos a sacrificar este último punto y es tan precioso que no quiero correr. Este último punto lo que requiere la iglesia son hombres maduros ejemplares en su doctrina. Y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la enseñanza, el ministerio de la enseñanza, las convicciones de este hombre en esa función. Vamos a orar. Terminamos. Padre, ¿cuánto necesitamos que tu iglesia sea liderada y guiada por hombres de esta clase? Y cuando leemos todo, aún se nos viene a la mente, existen hombres así. ¿Dónde existen? Pero claro que existen. No existen por el mérito propio, no existen por su capacidad o por su piedad, existen porque tu espíritu obra en los corazones, transforma los corazones, afirma los corazones y hace posible que hombres puedan ser maduros y ejemplares. Y te rogamos que hagas esa obra, que guardes nuestras vidas de los hombres que hoy estamos guiando a la iglesia, para poder marcar ese curso y esa vida fiel para que otros puedan seguir. Y levanta a muchos más. Te pido, Señor, por cada persona en este lugar, escuchando esta enseñanza, que puedas levantar nuestra mirada de la mediocridad y de este mundo que distorsiona lo que somos o debemos ser. Y te pido que nos ayudes a ver el alto llamado que tú nos has dado como iglesia, a vivir vidas santas, a vivir vidas que te honren, que sean luz en este mundo, comenzando desde los hombres que están guiando, los papás y esposos que están en sus hogares, y cada uno, Señor, en su vida personal. Te encomiendo esto a ti, hazlo para tu gloria y para el gozo de tu iglesia, la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén.